Regiones octava, novena, vamos a conversar con el profesor Sergio Barrientos, académico de la Universidad de Chile, sismólogo obviamente, y que nos va a dar un panorama de lo que se ha movido la Tierra ahí en dos regiones del país. Profesor Barrientos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo llamamos una vez más por el tema de los movimientos sísmicos fuertes que se están sintiendo en las regiones octava y novena. Si nos pudiera dar un panorama, porque ha llamado mucho la atención, sobre todo la cantidad de sismos perceptibles. Sí, en realidad desde las 21 horas con 37 minutos del día de ayer, comenzó una seguida de sismos, el primero de magnitud 5.2 y luego han ocurrido más de 20 temblores hasta prácticamente las 13 horas, la 1 de la tarde del día de hoy. Con sus variadas magnitudes entre 3, un poco superiores a 3 hasta 4.5, han sido las réplicas de este temblor principal que ocurrió, como decía, el día de ayer por la noche, con magnitud 5.2. Esta seguidilla de réplicas, nosotros la interpretamos, tanto como el temblor principal, la interpretamos como réplicas tardías del terremoto del 27 de febrero de 2010, que es un magnitud 8.8, por lo tanto, se espera que estas réplicas se extiendan por varios años, como lo hemos venido sintiendo. Ahora, Sergio, ¿por qué se dan en esta característica que son estas seguidillas de temblores? Porque, a ver, siguiendo siempre la explicación de usted, uno ya empieza a entender los fenómenos, ¿no? Entendemos que puede haber réplicas durante mucho tiempo del terremoto del 2010 porque fue muy fuerte. Pero ¿por qué se dan estas características, una seguidilla de temblores? Bueno, los terremotos y las zonas donde están sujetas a cambios de tensión, principalmente producidas por el terremoto del 2010, se comportan de manera distinta dependiendo de las condiciones en cada localidad. De hecho, el día de ayer, a las 10 de la mañana, hubo un temblor de magnitud 5.2, de la misma magnitud que ocurrió en la noche, pero ocurrió en las cercanías de Lebu. Y es la zona donde termina la ruptura por el extremo sur del terremoto del 2010. Y ese solamente tuvo un evento principalmente y prácticamente sin réplicas. De manera que en la misma región, digamos, en la zona afectada por el terremoto del 2010, incluso hay diferentes regiones que, digamos, las dos partes se comportan de manera distinta y esos son producto de la naturaleza de la tectónica regional y de los estreses residuales que hayan quedado ahí después del terremoto. Profesor, bueno, hay gente que ya empieza a hacer consultas a través del Twitter, pero en Chile hay un sismo de 5, 5.5 hasta 6 y para nosotros un sismo perceptible, mediano, pero uno ha visto informaciones internacionales y en una parte es abiertamente un terremoto con un nivel de daño muy grande. ¿Es comparable la escala de la medición o tiene que ver con la estructura del terreno o de la construcción? ¿De qué depende todo eso? Bueno, en realidad la magnitud de un terremoto tiene que ver con el tamaño y la cantidad de liberación de energía. Ese terremoto de magnitud 6, por ejemplo, en algún lugar de Italia, como ha ocurrido recientemente, hace un par de años atrás, o en el lugar de Nueva Zelanda, si es muy superficial, va a causar mucho más daño por el hecho de ser más superficial, por el hecho de estar la fuente más cercana a la superficie, que los terremotos que ocurren en Chile, en la zona de subducción, que son producto del roce entre las placas y son a profundidad un poco mayor. Es decir, estos temblores que están ocurriendo en la zona frente a Coquecura son temblores que están ubicados a profundidades del orden de 30 kilómetros, 20 kilómetros y costa afuera. Los temblores habitualmente bajo la costa están ubicados a unos 35 a 40 kilómetros, de manera que la amplitud de las ondas se atenúan en su trayecto desde el foco hasta la superficie, cosa que no lo pueden hacer esos terremotos que son muy superficiales y están, por ejemplo, bajo algunos pueblos de L'Aquila, en el caso de Italia, o Christchurch, en el caso de Nueva Zelanda. Sergio, y siguen las preguntas que nos hace la gente que vive en la zona o que simplemente tiene curiosidad respecto al fenómeno. ¿Puede una réplica ser mucho más fuerte que esto y acercarse a las magnitudes que nosotros conocemos, entendiendo la denominación, ¿no?, a la que nosotros conocemos como terremoto, o sea, acercarse, por ejemplo, a 7? Bueno, después de un terremoto de magnitud 8.8, como el que ocurrió en el 2010, es esperable que ocurran réplicas de esa naturaleza, de ese tamaño. Y algunas veces en la región inmediatamente lateral, la región que está al lado
de la zona de ruptura inicial, por ejemplo, en este caso del terremoto del 2010, desde la ruptura ocurre desde la península de Arauco hasta prácticamente Pichilemu, por el norte, es esperable que las dos regiones extremas sean las en los cuales ocurran terremotos importantes en el futuro. Esa es la condición en general, y eso hemos visto que ha ocurrido en Indonesia con la seguidilla de temblores que ha ocurrido desde el año 2004 hasta durante los años siguientes hasta el presente. Y esos temblores pueden alcanzar magnitudes tan importantes como la del terremoto inicial. Sin embargo, en la misma zona donde se ha liberado la cantidad de energía, es muy poco probable que ocurran terremotos más grandes porque se ha liberado esa energía durante el terremoto importante. Profesor, bueno, mucha gente vuelve a hacer la asociación que siempre hay entre ruidos subterráneos también, que ha sido una característica de varios de estos sismos de las últimas horas. Y lo otro es que hay volcanes que han entrado en erupción. ¿Eso tiene relación o lo de los volcanes está muy acotado al área del volcán propiamente tal? Bueno, en realidad hemos descubierto, con reportes de muchos estudios y de otras gente de otras partes del mundo que han tenido instrumentos en las regiones específicas, que el paso de las ondas producido por un terremoto importante produce a distancias importantes, a distancias más de 1000 kilómetros, digamos, ocurre que el paso de las ondas altera el magma que está en esos volcanes que están más bien alejados y se producen pequeños microtemblores. Eso se ha corroborado, pero para que ocurra una erupción asociada a la ocurrencia de un terremoto, lo que debe ocurrir es que el volcán prácticamente esté en un estado de erupción y que el paso de las ondas o la extensión que produce un terremoto en esa zona actúe como gatillador, ¿no? Actúe como gatillo y se desencadene la erupción. Es decir, el estado en el cual se debe encontrar el volcán en su actividad, en su ciclo de actividad, debe estar muy cerca cerca del umbral de actividad y la ocurrencia de un terremoto solamente actúa como gatillador. Sergio, dos cosas y bien precisas. Una es algo que pregunta Héctor Insunza, por curiosidad dice, ¿cómo saben realmente que un temblor es efectivamente una réplica del 27 de febrero del 2010? Y lo otro, ¿hay actualización, no sé si usted la maneja, pero actualización hasta ahora de la cantidad de sismos que se han sentido desde anoche a las 21 horas? La primera se puede responder fácilmente porque hay un nivel de sismicidad pre-ocurrencia del terremoto, es decir, nosotros medimos el nivel de sismicidad que ha ocurrido en enero, por ejemplo, del 2010, en diciembre del 2009 y el año anterior, del 2009 o 2008. Entonces se establece un nivel de sismicidad determinado. Y aumenta, este número aumenta con el terremoto y empieza a decaer, y cuando se alcanza el nivel post-terremoto equivalente al que ocurría antes del terremoto, es decir, uno dice que las réplicas ya prácticamente han concluido, ¿ya? Esa es una manera de determinarlo y la manera que se utilizan instrumentos para hacer esta medición. La segunda pregunta tiene que ver con el número de temblores sensibles. Los que nos han reportado, nosotros nos dejamos, la información que viene de los sismos reportados a nuestro servicio es aportada por la Oficina Nacional de Emergencia con todo su sistema de red de información a lo largo de todo el país. Y ellos nos han reportado que 5 de estos temblores han sido sensibles desde la noche, desde las 9:30 de la noche hasta el momento. Perfecto. Sergio, muchas gracias.